Señores, les decía, una entrevista, digo, aparte de eso, ellos lo hacen, escriben. Hoy hay un trabajo interesantísimo de Andy. Magín estaba escribiendo, ya ahora no va a escribir porque está en Hacienda. Pero Jaime Aristi, por cierto, nosotros nos peleábamos mucho en el área eléctrica, Jaime y yo. Pero Jaime fue mi profesor en mi maestría de economía en la Ucamaima. Me dio política monetaria, me dio métodos cuantitativos. Eso tiene que ver con estadística, econometría, ese tipo de cosas. Jaime dice, sugiere orientar las políticas económicas y reducir el tamaño del Estado. Habla de una unicameral, el Congreso, eso es muy difícil, y unir aduanas y DGI. Eso pudiera ser más que lo de unir a MESID y a MINER. Pero los análisis que hace de la parte económica es lo importante, porque son recomendaciones que todo el mundo, el problema es político, cómo hacerlo. El gobierno quería, el presidente sometió cuando su candado de que para reducir el tamaño de los diputados, y los diputados dijeron que no, porque ellos no iban a hacer cuchillo para su propia garganta. O sea que eso es un poco más difícil, por eso es que lo que debíamos tener era cuidado en seguir ampliando y ampliando y ampliando, porque después reducirlo es muy difícil. Pero para él, nosotros ya no vamos a crecer el 3.5, que 5% que decía el Banco Central, sino que vamos a crecer en este 2025 entre 2.5 y 3, ni siquiera 3.5 que el Banco Central decía en su publicación del jueves o algo así. Y que la probabilidad mayor, la mayor probabilidad es de que no crezcamos ni siquiera 3, sino 2.5, en la parte baja del rango. Y él dice que las razones son variadas. La inversión pública ha sido drásticamente reducida a menos de 2.2% del Producto Interno Bruto, lo que yo siempre he dicho por acá, el gasto de capital. Hemos privilegiado el gasto corriente. Hay una baja en el ritmo de crecimiento, por supuesto, y que las políticas monetarias, las autoridades han estado operando bajo un régimen de política monetaria excesivamente discrecional, o sea, lo que quiera el gobernador del Banco Central, y zigzagueante, subo, bajo, inyecto, reduzco cuando meto 300 millones de dólares, tengo que recoger 6 por 3, 18, 180 mil millones de pesos. ¿Entienden? Y eso es lo que él llama zigzagueante. Y son datos, son cifras. Él proyecta el crecimiento, ya le dije, de 2.5, recomienda unificar, evaluar las transferencias a la UAS, aduanas e impuesto interno unirlo. Dice que la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, la que establece la Junta Monetaria, el Banco Central como base, ha perdido eficacia por esos zigzagueos que hay. Ha perdido su influencia sobre las tasas de interés del mercado, que en los últimos resultados, los otros días, solamente bajaron 22 puntos básicos. Y por eso cuando usted va a buscar un préstamo está en 15%, los comerciales y ese tipo, dice, excesivamente discrecional, ya lo dije ahorita. Hay casos de comunicados, yo lo he mencionado eso también, y lo he tipificado diciendo, que pasa que en el Banco Central el político más fino de este país, que a veces tapa una cosa con otra y da los números que le parecen. Dice, hay casos de comunicados de política que presentan mensajes contradictorios, que no quieren reconocer realmente la eficacia. Entonces dice, la política monetaria zigzagueante resulta inconsistente con la postura restrictiva adoptada en abril y mayo. Primero se metieron 450 mil millones del 20 para acá, después se retiran de 300 millones, entonces por esa situación la economía está que el dólar sube, luego baja, el Banco Central interviene cuando se le está disparando el dólar y recoge dinero y entonces baja el dólar, pero luego mete dinero en circulación para dinamizar la economía y ahí viene de nuevo el problema. Entonces, la inversión pública se ha reducido hasta situarse a 2.2, ya lo dije, muy lejos del 4.7 promedio que existió desde el 96, desde el 66, después de la revolución con Balaguer, hasta el 2020. Balaguer hasta 6% llegó a invertir del Producto Interno Bruto. Leonel hasta 5%. Danilo 4%. Hipólito 3 y pico.
O sea, todos los gobiernos previos al del presidente Abinader invirtieron muchísimo más. Y él lo tipifica de esta manera: una estrategia fiscal de austeridad autodestructiva. O sea, que se ha querido mantener el 3% del déficit fiscal sin invertir en gasto de capital, afectando el gasto de capital y no afectando el gasto corriente. Hoy día el gasto corriente supera el ingreso corriente. Lo que recauda el gobierno en impuestos, ya el gasto lo supera. Si hubiera sido en inversión, eso tuviera un efecto reproductor. Y ese gasto corriente que no se cubre con ingresos corrientes, ¿cómo se tiene que cubrir? ¿Con qué se compensa? Con endeudamiento. Y ese endeudamiento al año siguiente, a los años subsiguientes, incrementa el servicio, el pago de los intereses, que ya se consume el 25% de los ingresos corrientes. O sea que cada año, si no tomamos medidas, vamos a tener menos ingresos disponibles para hacer frente a los compromisos que tenemos. Y por eso es esa situación. Por otro lado, ya en aspectos de política, en estos días decíamos, la Asociación de Productores de Pollo da una declaración y dice que van a liberar 2 millones de unidades de pollo, que no hay escasez, pero si tú vas a liberar 2 millones de libras, 2 millones de libras era así, es porque hay escasez. No es lo que usted diga, es lo que haga. Y ahora Sánchez Roa, el ex senador, que fue funcionario de Agricultura, creo que ministro, dice, acusa a funcionarios de negligencia ante la escasez de la carne del pollo. Sabíamos que venía calor, cuando cae calor los pollos pierden entre 4 y 0.4 y 0.5 libras. Por el calor había que tomar previsiones para aumentar la producción, pero lo que se hizo fue aumentar la importación. Y él critica que hay localidades donde supera 100 pesos la libra el pollo. Aquí vimos los otros días en la zona del sur donde se quejaban. Entonces dice que eso era normal, que eso se sabe. Venía el calor, yo lo dije también aquí en el programa. Son cosas que se tiene que tener previsión y nos enteramos los otros días que se iba a dejar de importar del Brasil partes de pollo porque había una gripe aviar por allá. Y yo dije, ¿se acuerdan? ¿Cómo parte de pollo? ¿Y desde cuándo estamos nosotros importando pollo de Brasil si nosotros producimos 22 unidades de pollos mensuales? Incongruencia de políticas, eso lo mencioné yo también. Entonces dice que no haya tomado medidas, que lo que se están importando son 500,000 libras de carne de pollo de los mercados internacionales, teniendo nosotros la capacidad de producir esos pollos aquí. Dice él que no ha sido por factores inesperados, que se sabía que venía el calor y que cuando hay calor baja la productividad, sino por una ausencia de una política sostenible y estratégica para el cambio climático. Por otro lado, la información que decía un comentarista de eso, que quieren saber de todo por la mañana y opinan de todo, que esas declaraciones de que la calificadora Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating, pero Moody's específicamente, mejoró la calificación de crédito del país de BA2, de BA3 a BA2 con perspectiva estable, o sea, la mejoró porque nosotros hemos mantenido una tasa, esta parte él no la quiso mencionar, él no quiso decir la partecita final. Dice que República Dominicana, la razón de mejorarla, dice, porque la economía dominicana ha mantenido una tasa de crecimiento promedio cercana al 5%, ahora vamos a estar en 2.5%, cercana al 5%, que es el potencial de nuestra economía, al 5% anual durante los últimos 15 años. ¿Está oyendo? Últimos 15 años. Entonces, tenemos elevada estabilidad política, correcto. Ustedes vieron a los 4 presidentes reunidos en los otros días, altos niveles de inversión extranjera, las remesas no han caído, el turismo ha aumentado porque la gente ha salido a gastar y entonces obviamente eso es positivo. Entonces esa es una buena noticia para el país. La mala es que las que analizaba Jaime Aristi, el zigzagueo en las políticas monetarias y la incongruencia en la política fiscal de privilegiar el gasto corriente en lugar del gasto público. Obviamente, Moody's no analiza esos tipos de aspectos porque está viendo
ex ante. O sea, viendo para atrás, en función de cómo hemos, si mirar hacia adelante, pues obviamente esa parte no la trae la prensa, pero en su reporte establece cuáles son los lineamientos que obviamente, como lo diagnostica Jaime Aristi, tienen que ver con reducir el gasto. Él propone eliminar que sea un Congreso unicameral, no Senado y diputados, reducirlo y achicarlo para gastar menos. Decía Jaime Andy Dawager en estos días, veía una entrevista que nosotros tenemos 14,000 pensiones especiales. Especiales son de gente que no ha dado ni un golpe de karate nunca en el Estado, que nunca trabajó para el Estado y que ahí se van casi 5,000 millones de pesos al año. Entonces, eso hay que reducir, hay que disminuir el gasto y hay que incrementar los ingresos. Pero el gobierno, cuando disminuye el gasto, tendría legitimidad para poder pedirle a la población, vamos a apretarnos el cinturón todos, lo que yo vengo diciendo por aquí, porque aquí no inventamos. Una pausa, que esto es economía y mercado.